Para Trasnoche 26, mañana se cumple un aniversario del nacimiento de Steve Jobs y encontré las últimas palabras del tipo cuando se estaba muriendo. Escuchen, las voy a leer. He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte de mi trabajo, tengo pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Podés contratar a alguien para conducir tu auto, pero no podés contratar a nadie para que lleve tu enfermedad. Las cosas materiales perdidas se pueden recuperar, pero hay una cosa que nunca se podrá hallar cuando se pierde: la vida. Cuando alguien entra en el quirófano se da cuenta de que hay un libro que aún no ha leído, el libro de la vida sana. Sea cual sea la etapa de la vida en la que nos encontremos en este momento, al final vamos a tener que enfrentarnos al día en que caiga el telón. Atesorá tu amor por la familia, el amor por tu esposo o esposa, el amor por tus amigos. Cuídate y preocupate por los demás. Al envejecer y ser más sabios, poco a poco nos damos cuenta de que un reloj de $300 marca la misma hora que un reloj de $30. Llevemos una cartera o un bolso de 300 o de 30, la cantidad de dinero que contiene es la misma. Conduzcamos un coche de $150.000 o de 30.000, la carretera y la distancia son las mismas y llegamos igual. Bebamos una botella de vino de 300 o de 10. La resaca es la misma. Que la casa en la que vivimos sea de 300 o 3.000 metros cuadrados, la soledad es la misma. Te das cuenta de que tu verdadera felicidad interior no proviene de las cosas materiales de este mundo. No importa si viajás en primera clase o en clase turista. Si el avión se estrella, bajás igual. Así que espero que te des cuenta de que tener amistades, amigos y viejos amigos, hermanos y hermanas con quien conversar, reírte, hablar, cantar canciones, hablar de norte, sur, este, oeste, del cielo, de la tierra. Eso es la verdadera felicidad. Y una frase más que dijo: ¿sabes cuál es la cama más cara? La cama del hospital. ¿Te gustó? Compartilo.